fue lo que se podría denominar una comparecencia ruda. La oposición cuestionó duramente a Rosario Piedra. Ella no contestaba muchos de los cuestionamientos, evidentemente la bancada de Morena la defendía, pero para hablar de esta comparecencia y de lo que ocurrió ahí, en este salón a puerta cerrada, en privado, hago contacto esta noche con Kenia López Rabadán. Ella es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, senadora por el Partido Acción Nacional, y precisamente fue quien planteó el punto de acuerdo para que se le citara a comparecer a Rosario Piedra. Senadora López Rabadán, muy buenas noches, qué gusto verla y saludarla. ¿Qué tal, Salvador? Buenas noches. Pues sí, sin duda, una reunión dura, difícil, compleja, como pues se esperaba o se preveía a propósito de la exigencia de las víctimas por justicia en las instituciones de este país. Hemos visto escenas complicadísimas de víctimas amarrándose a las sillas, de, pues digamos, videos en donde se ven cortes de carne finísimos y las mismas víctimas diciendo, pues no es posible esto con la realidad que se vive en nuestro país. Como te imaginarás, bueno, pues había como dos visiones, ¿no? La visión de los senadores de Morena, las senadoras de Morena, que, bueno, pues están acompañando las posiciones de la señora Piedra, y la visión de los senadores de oposición. Hemos escuchado ya las posiciones públicas tanto del senador Juan Cepeda de MC, del senador Emilio Álvarez y Casa, senador independiente, y por supuesto de los senadores del PAN. Ahora, hay cuestionamientos fuertes a cuestiones concretas del trabajo de Rosario Piedra al frente de la CNDH. Ustedes le reclaman que no ha emitido suficientes recomendaciones, que no ha acompañado procesos importantes como el tema del coronavirus y los enfermos de este padecimiento en México. Y hay dos peticiones de renuncia. ¿Qué respondió a todo esto Rosario Piedra en esta comparecencia a puerta cerrada? Déjame decirte, Salvador, que es muy complicado tener un diálogo cuando pues la presidenta de la CNDH llegó con un discurso, lo leyó, se le hicieron preguntas por todos los grupos parlamentarios y bueno, pues para responder estas preguntas volvió a leer un discurso previamente hecho. Por eso es que pues la mayoría de las preguntas que se hicieron por parte de los grupos parlamentarios se quedaron en suspenso. Ella dijo que enviaría las respuestas a los grupos parlamentarios. A mí me parece, pues digamos, difícil, ¿no? Poder entrar a una discusión seria, profunda, ¿Sí? inteligente, que resuelva a los mexicanos, pero sobre todo que resuelva a las víctimas. ¿Qué va a pasar con la CNDH? Ha sido una sesión en la que, bueno, pues 3 senadores de distintas filiaciones políticas, 3 le han pues cuestionado su estadía como presidenta de la CNDH. Evidentemente la renuncia, Salvador, implica que ella decida renunciar, ¿no? Y esto, bueno, pues claramente se ve que no hay como una claridad de que se esté en el error. Eso me parece que es lo más preocupante del tema. Cuando tú estás, sabes pues que tienes una enfermedad, pues vas al doctor y te alivias. El problema es que si la misma CNDH no reconoce que hay problemas sustanciales para México, pues va a ser muy difícil que los pueda cambiar. Ojalá y lo haga. Hay Claro. varios temas que se discutieron hoy y bueno, uno de ellos, por supuesto, fue, por ejemplo, ¿por qué no hay recomendaciones a propósito del COVID? Claro. Y otro tema, y el tema seguramente de fondo, senadora, y usted considera por el que se pidió esta comparecencia, es pues la pérdida de confianza que demuestran las víctimas. Todas estas víctimas que han tomado la Comisión de Derechos Humanos cuestionan que no hay un apoyo de esta comisión que se creó para eso. Aquí el tema de fondo es víctimas de violaciones de derechos humanos, víctimas de actos de violencia en el país que no están recibiendo la atención adecuada por parte de la CNDH. Efectivamente, Salvador. A ver, digamos, esta movilización de la ciudadanía, este enojo sistemático de las víctimas, este reclamo por la falta de acciones de la CNDH, no tiene tintes políticos, ¿eh? Aquí sí no, para que veas. Aquí no es que haya un partido político moviendo algún pandero, para nada. Es la exigencia legítima de las víctimas que dicen no encontramos solución. No encuentran solución ni en las instituciones ni en los organismos constitucionalmente autónomos que están hechos justamente para protegerles. A mí me preocupa, pues, digamos, que no haya una reflexión sólida, una reflexión inteligente de las cosas que tienen que cambiar en la CNDH. Mira, que se ha creado un desorden administrativo que ve en perjuicio de las víctimas y por supuesto en perjuicio de quienes van
a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a quejarse. No hay recomendaciones. De cada 10 recomendaciones que se hicieron, por ejemplo, en la administración pasada, Salvador, hoy solo se hacen 3. Es increíble. O sea, esta baja, digamos, en el trabajo de la CNDH, pues demuestra esto que hoy muchos senadores decíamos, y se necesita una comisión autónoma, una presidenta o una comisión que quiera, que tenga un afecto personal por el presidente de la República y por este gobierno, pues pareciera imposible que les haga recomendaciones. Y la CNDH justamente es para eso, para hacer recomendaciones, para decirle al gobierno, te pasaste de listo, estás violando derechos humanos, tienes que recomponer las cosas, pero eso no lo va a hacer alguien si tiene un afecto personal y hasta ideológico por este gobierno. Finalmente le pregunto, senadora Kenia López Rabadán, después de más de 2 horas que duraron estos cuestionamientos, le diría intercambio, pero usted me dice que no hubo respuesta a los cuestionamientos de los senadores. Después de más de 2 horas de esta comparecencia, ¿con qué se quedan los senadores? ¿Hay capacidad o no de la señora Rosario Piedra para continuar al frente de la CNDH? Pues déjame decirte que me parece que en la pura reunión es un gran logro, ¿no? Tuvieron que coincidir todos los grupos parlamentarios para que esta reunión se hiciera. Por supuesto que se hizo en condiciones, pues, digamos, algo complejas, ¿no? No hubo acceso a medios, fue una cosa muy, muy compleja, pero yo sí creo que es la oportunidad de que la CNDH se dé cuenta de las cosas que se están haciendo mal, de lo que falta, y en su caso que pueda, digamos, redirigir el rumbo en beneficio de los mexicanos, pero sobre todo en beneficio de las víctimas. La mayoría de las preguntas quedaron sin respuesta. La presidenta de la CNDH se comprometió, digamos, a enviar las respuestas. Yo te diría, esperemos las respuestas y en función de ello, ojalá y podamos seguir construyendo algo que sin duda se ve complejo, pero que es necesario para nuestro país. Y es que requerimos una Comisión Nacional de Derechos Humanos autónoma, que no tenga ninguna filia partidista, que priorice, que privilegie, digamos, la exigencia de las víctimas por encima de tratar de cubrir o de tapar algún error del gobierno. Pues vamos a estar muy atentos a que lleguen estas respuestas al Senado y estaremos, por supuesto, conversando con usted, senadora. Le agradecemos mucho estos minutos. Muy buenas noches. Un abrazo. Seguimos desde el Senado de la República construyendo lo mejor para los derechos humanos y, por supuesto, para las víctimas en este país que tanto lo necesitan. Un abrazo. A la senadora Kenia López Rabadán, ella preside la comisión que hoy pues citó a comparecer y ante la cual se reunió Rosario Piedra Ibarra. Pues no le fue nada bien a la presidenta de la CNDH.